la mejor manera de ganar dinero en Argentina y cómo sacar el dinero en Argentina. ¿Y qué es mejor, efectivo o una tarjeta? Vamos a ver hoy en este video. Y tal vez vamos a ganar algo muy especial. Un patito. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema súper importante para cualquier que planee visitar Argentina, el dinero. Si has escuchado algo sobre la economía argentina, seguramente sabes que las cosas pueden ser un poco complicadas aquí, pero no te preocupes. Hoy te voy a contar los mejores consejos para manejar el dinero, cómo sacarle el máximo provecho durante tu visita a Buenos Aires y Argentina. Primero, entendamos un poco sobre la situación económica en Argentina. El país tiene una inflación altísima, lo que significa que los precios suben rápidamente y el valor del peso argentino baja con frecuencia. Además, existen varios tipos de cambio, el oficial, el blue, el mercado paralelo y algunos más. Esto puede ser un poco confuso, pero aquí estoy para explicártelo. Existen dos principales tipos de cambio que debes conocer. 1. El tipo de cambio oficial. Este es el cambio que verás en los bancos y cajeros automáticos, pero no te recomiendo usarlo, ya que recibirás una cantidad mucho menor de pesos argentinos por tu dólar. El tipo blue o paralelo, este es el cambio no oficial, que se encuentra en casas de cambio informales y en algunas tiendas y restaurantes que aceptan dólares. Este tipo de cambio es mucho más favorable, ya que recibirás casi el doble de peso en comparación con el cambio oficial. La mayoría de los turistas utilizan este cambio, ya que te permite hacer mucho más con tu dinero. La mejor manera de aprovechar el tipo de cambio paralelo es traer dólares en efectivo y cambiarlos en casas de cambio que operan con el tipo blue. En Buenos Aires encontrarás muchas opciones en la calle Florida, una calle muy popular para este tipo de transacciones. Eso sí, siempre hay que estar atentos y elegir lugares confiables para evitar problemas. Otra opción es cambiar en algunos hoteles o tiendas que aceptan dólares y ofrecen un tipo de cambio favorable. Muchos restaurantes y tiendas en Buenos Aires aceptan dólares y suelen ofrecer un tipo de cambio mejor que el oficial. Si prefieres no llevar tanto efectivo, existen algunas opciones. 1. Tarjetas de crédito. Algunas tarjetas te permiten hacer compras en Argentina y luego recibir un reembolso por la diferencia de tipo de cambio, ajustándolo al valor paralelo. Esto es más común en tarjetas de crédito en alta gama, así que revisa con tu banco antes de venir. Número 2. Western Union. Western Union permite enviar dinero a Argentina y retirarlo en pesos argentinos al tipo de cambio paralelo. Esta es una opción popular porque te permite obtener más pesos que si usas un cajero automático. Si necesitas instalar la app y seleccionar una sucursal en Buenos Aires para retirar el dinero, pero tal vez vale la pena. Número 3. Mercado Pago. Esta es una aplicación muy popular en Argentina. Con Mercado Pago puedes cargar saldo y pagar en muchos lugares. Aunque para turistas puede no ser la opción más práctica, vale la pena conocerla si planeas quedarte un tiempo, un mes, 2 meses, un año, aquí en Argentina. Evita los cajeros automáticos. Los cajeros te darán el tipo de cambio oficial, que no es favorable, y además cobran comisiones altas. Divide tu dinero. Nunca lleves todo tu efectivo en un solo lugar. Buenos Aires es una ciudad bastante segura en este sector de Florida, pero siempre es mejor ser precavida. Consulta el tipo de cambio antes de cambiar dinero. Usa aplicaciones como Dollar Blue Hoy para ver
el tipo de cambio actualizado del mercado paralelo. Así que ahí lo tienes, los mejores consejos para manejar tu dinero en Argentina. Aunque pueda sonar complicado, es realmente sencillo de una vez que entiendes cómo funciona el sistema de cambio paralelo. Espero que estos consejos te ayuden a disfrutar al máximo tu experiencia en Buenos Aires y que tu dinero rinda mucho más. No olvides darle like a este video si te fue útil y suscribirte para más consejos de viajes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, chao pescado.